Bienvenidos, esto es Dejando Huella, una producción del Consejo de Valores de Nuevo León. Tenemos ahora la oportunidad, el honor tengo yo, de platicar con el ingeniero Ramón de la Peña Manrique. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Hacía mucho que no nos saludábamos. Es correcto, es cierto. Bueno, alguna vez hace poquito pasé con mis niños aquí, usted iba saliendo del estacionamiento, ¿se acuerda? Es cierto, efectivamente. Ahora estamos aquí justamente en el edificio de rectoría del Centro de Estudios Universitarios, el CEU, donde usted es rector desde hace un año, 2 años. Poquito más de 2 años. Poco más de 2 años. Y antes estuvo de secretario de Desarrollo Económico, de Desarrollo Humano. En el municipio de Monterrey. Desarrollo Social. No, Desarrollo Humano. Desarrollo Humano. De ahí dependía la Secretaría o Dirección de Cultura. Es correcto. ¿Verdad? Y salud y educación. Ahí también platicamos. Y los parques infantiles. Y antes estaba usted, fue comisionado o presidente de la Comisión Estatal Electoral. Mira, yo estudié ingeniero químico. Sí. Allá me gradué como en el 66, ya hace buen tiempo. Y parte de lo que yo dije es, yo quiero estudiar ingeniero químico porque quiero trabajar donde se genera la riqueza del país. La industria química, petrolera, metalúrgica, de plástico. Yo no voy a ser profesor, ni administrador, y bajo ninguna circunstancia voy a ser político. Bueno, pues acabé de profesor, todavía sigo siendo profesor, acabé de administrador, anduve de político y hasta anduve de candidato a diputado federal. Como ves, el futuro no está creado para nadie. El futuro lo podemos crear con nuestro talento, con nuestros esfuerzos, con nuestros sueños. Para mí es muy claro que la educación, por ejemplo, la educación para mí es el gran factor de cambio positivo de las personas, de las organizaciones y de las comunidades. Nuevo León llegará tan lejos como el talento de educar a su gente lo puede llevar. Punto. No más. Pues lo ha llevado bien alto, ¿verdad? Lo ha llevado... En muchos renglones es líder, o ha sido líder y ejemplo en Nuevo León. Porque ha sido capaz de atraer gente muy talentosa de todo el país. Y eso fue a través de la Universidad de Nuevo León, del TEC de Monterrey, ahora la UDEM, la UR, y esperamos que el CEU también lo haga, atrayendo gente. Y se les convence o les gusta, curiosamente, vivir en Monterrey. ¿Sí? Pero también, segundo, es la mejor inversión que puede hacer una persona, una familia, una comunidad, un país, invertir en educación. Y tercero, es la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos. Sin duda, ¿eh? O sea, factor de cambio, la mejor positivo. Herencia y la mejor inversión. Y la mejor inversión, punto. Educación. Pero sin olvidar, ¿ves? Que también es que para el desarrollo de las personas, considero que hay 4 inteligencias importantes. Primero, la que da la educación, el saber y saber hacer. Típicamente eso era la educación, el 90%. Saber, pero saber hacer. Pero saber hacer. Conocimiento en teoría, pero también el conocimiento que se vuelve útil. Que se vuelve útil. Acción. Claro, acción. Saber y saber hacer. El segundo está relacionado con el tema de la inteligencia moral. Porque una persona que sabe y sabe hacer mucho con lo que sabe, puede hacer mucho daño o mucho bien. Punto. Es más, hay gente especialista en finanzas que está apoyando a los malos. Muy inteligente. Y muchos de ellos graduados en las mejores universidades del mundo y listos como ellos solos. ¿Okay? La inteligencia moral. La parte moral. Luego la otra es la inteligencia emocional también. Una vez vi un artículo muy interesante que decía, ¿por qué las menciones honoríficas de excelencia, los summa cum laude, no llegan a ser los directores generales de las empresas? Y la respuesta fue, es que no saben manejar su proceso emocional, el trato con los demás. Claro que para llegar a ser el mero necesita ser muy listo, saber y saber hacer, tener inteligencia moral. Y ahorita digo otra inteligencia que me faltó, que es la inteligencia física, pero la inteligencia emocional, dicen, es el 40%. El 60% es lo que lo necesita, pero con ese 60% llegas a gerente, llegas a director regional, pero el mero, el rector del sistema, el director general, requiere esa parte de la inteligencia emocional. Y la otra es la inteligencia física.
Porque en esto, igual que en las organizaciones, en las comunidades, países, hasta partidos políticos, se basan en la confianza. ¿Por qué voy con un determinado médico? Porque le tengo confianza. ¿Por qué mando a mis hijos a una determinada escuela? Porque le tengo confianza. ¿Por qué voto por un candidato, por un partido político? Porque le tengo confianza. Entonces la pregunta que yo me hice hace tiempo fue, ¿cómo le hago para que la gente me tenga confianza? Pero también ¿cómo le hago para que yo tenga confianza en mí mismo? Porque finalmente eso es lo primero. Tienes que tener mucha confianza en ti mismo. ¿Cómo le hizo? Bueno, pues eso fue muy ayudado por mis padres. Mi papá era un agricultor. Él me enseñó a tomar decisiones. Yo pasé con él de peón a mayordomo. Punto. Y él me decía, mi hijo, por aquí, por acá. Yo lo veía actuar. Él fue mi espejo de aprendizaje. Es que los papás somos el espejo de aprendizaje de los niños. Yo lo veía él responsable, trabajador, honesto. Él hacía tratos a la palabra. Llegaba la gente y le decía, le compro la papa colorado, porque así le decían a mi papá, porque era muy colorado. Ojo verde. Nariz así, delgado. No, y sabía bailar y cantar muy bien. No, hombre. También me apantallaba por eso. Pero él hacía tratos a la palabra y diga, sí, señor, yo se la vendo a usted. Y luego llegaba otro y le decía, te doy un 20% más. Ya di mi palabra, ¿eh? Y para él, la palabra era más importante que el 10, 15, 20%. ¿Por qué? Pues es el respeto a uno mismo. ¿Te acuerdas de la cartilla moral de Alfonso Reyes? Sí, cómo no. Esa que decía, primero te debes de respetar a ti mismo, luego debes de respetar a la familia, luego debes de respetar a la gente que te rodea, y por último terminas con el respeto a la naturaleza. Yo con él lo aprendí de él. Y aprendí a tener confianza en mí mismo porque supe hacer cosas. Yo sabía sembrar, barbechar, cosechar, vender. Yo manejaba en carretera a los 17 años tranquilamente. ¿Por qué? Porque mi papá me dio la confianza apropiada en mí mismo, punto. Y claro, mi mamá, por el otro lado, me ayudó mucho en la parte educativa. Yo llegué del rancho a Saltillo teniendo... ¿Y qué rancho? De San Antonio de las Alazanas, en el municipio de Arteaga. Sí. Que en aquel tiempo nos tardábamos un día en llegar a Saltillo, porque era lentito. No, ahorita en carretera llegas en 40, 45 minutos. Pero llegando a Saltillo, cuando terminé, era para terminar mi primaria, porque yo mis estudios de primaria lo hice en la Escuela Rural Federal Venustiano Carranza, que está en San Antonio. Y entonces, a la semana siguiente nos consiguió un profesor de inglés, que no diera clases particulares de inglés, porque dijo, yo quiero que mis hijos sepan inglés. Pues justamente porque usted, ingeniero Ramón de la Peña Manrique, se ha construido esta imagen y muy bien ganada de confianza y de formación en la excelencia por tantos años en el TEC. ¿Fue el primero? ¿El primer presidente de la Comisión Estatal Electoral o no? Es correcto. Sí. Y ahí pues justamente deben de tener este perfil, ¿verdad? De confianza. Ahora, yo me acuerdo cuando empecé como reportero en El Porvenir, empecé allá por el 89 y me tocaba ir a cubrir eventos importantes al TEC. La excelencia, pues, la excelencia en la educación que le ha dado al TEC el, pues, bonito título de una de las mejores universidades del país y comparada con la excelencia de los países del primer mundo. Eso marcó el desarrollo de Monterrey, como bien dice. En la primera mitad del siglo XX, pues ser regio era como de orgullo y de envidia para los que no venían acá. Pero como lo señaló un poquito antes de que se prendiera la cámara, se ha venido contaminando del camino fácil, de lo ilegal, de la tranza, de la corrupción. Para eso también se estudia, o también se educa uno en eso, o una sociedad. Se crean como vacíos y que luego se llenan, o ¿cómo fue? Mira, yo recuerdo una fábula muy interesante. ¿Qué había que se perdió? Hay una fábula muy interesante, la fábula de la ranita.
que dices que si tú tienes un recipiente a 50 grados centígrados y pones una rana, rápidamente salta porque dice, caray, está muy caliente. Claro. Es como si a un muchacho recién egresado le digo, tú ve y róbame 50 millones de pesos del banco. No, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. O ve y mata a aquella persona. No lo voy a hacer. Al Moloya de Juárez no se llega de la noche a la mañana. Tienes que trabajar en esa dirección, poco a poco. Entonces, la fábula de la ranita continúa y dice, en ese recipiente, ponlo a 20 grados centígrados y pon la ranita. Y empieza a calentar poco a poco, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 40, llega a 50 grados y se muere porque no se dio cuenta que se estaba calentando el agua. Entonces, esto desgraciadamente es lo que ha pasado con nuestra cultura de permisividad, de ilegalidad y de corrupción, que poco a poco se ha ido caminando en esa dirección. Es como decir, hoy en la oficina de repente dices tú, caray, me voy a llevar una pluma. Una pluma. Además me pagan tan poquito que la pluma es parte de mi salario. Te justificas. ¿Ok? Y luego al ratito dices, no, pero ahora un cachito de hojas. Y ahora me voy a llevar la computadora el fin de semana. Y luego, no, pues la dejo el lunes para que la use mi hijo. Y luego el martes y el miércoles, jueves, y al ratito ya tienes la computadora y la impresora en tu casa. Ya llegaste a los 50 grados centígrados y viene el contralor y ¿dónde está la computadora? Ahí te das cuenta que efectivamente el ambiente ya te corrompió. Entonces, eso es lo que ha pasado no solamente en Monterrey, eso ha pasado en México y está pasando en muchas partes del mundo, esa permisividad. Y que curiosamente es originado por dos cosas, porque los límites se han corrido, sin duda. Entonces, y además como que el sistema judicial, el sistema de legalidad, no se ha implantado. Yo creo que no es cuestión de leyes ni reglamentos, es cuestión de implantar los reglamentos y las leyes. Hay un manualito muy interesante que me regaló un escritor peruano, en donde la pregunta esencial lo tituló El Decálogo del Desarrollo. Y la pregunta que hizo fue, ¿por qué hay países ricos y países pobres? Rápidamente por la gente, claro, pero por dos factores. Por lo que sabes y sabes hacer, claro. Pero también dice, pero más importante que eso, son los hábitos de comportamiento. Y como encontró 10, dijo, el decálogo. Y si los promuevo, me van a llevar hacia el desarrollo. Entonces, ¿cuáles son los hábitos básicos? Orden, limpieza y puntualidad. Para mí el más importante es la limpieza. Porque sin limpieza no hay orden. Y no promueves la puntualidad. Entonces, limpieza. Y eso empieza desde la casa. Tú cuando vayas a cualquier lugar, métete al baño. Si el baño está limpio, dices tú, aquí impera la limpieza. Luce bien. Pero si el baño está sucio, tacha. Porque si no se fijan en la limpieza en una organización, olvídate de todo lo demás. Entonces, orden, limpieza y puntualidad. Luego, hábitos relacionados con el trabajo, responsabilidad, espíritu de superación. Y ahorita me acuerdo del otro. Amor al trabajo. Entonces, imagínate una persona que sea ordenada, limpia, puntual, responsable, con amor al trabajo. Te empiezas a ver como una persona excelente. Te empiezan a tener confianza. Y si además sabes y sabes hacer mucho con lo que sabes, te vuelves una joyita. Los otros hábitos están relacionados con los valores. Honestidad, respeto a normas y reglamentos y respeto al derecho de los demás. Y el último, que está muy relacionado con la antigua cultura regia, trabajo, ahorro, inversión. Ahorra, porque vas a llegar a viejo y si no ahorraste, pues vas a tener muchos problemas. Entonces imagínate una comunidad, unos graduados de universidades que sean ordenados, limpios, puntuales, responsables, respetuosos de normas y reglamentos, respetuosos del derecho de los demás, honestos, que les guste el trabajo, el ahorro y la inversión. Te vuelves una comunidad excelente.
Por eso digo, es que la confianza se pierde cuando eres mentiroso, sinvergüenza, irresponsable. Yo cuando doy charlas así con señoras les digo, a ver, ¿quién quiere un yerno así? No, pues no lo quiero, precisamente. Entonces eduquen bien a sus hijos para que las otras familias no digan, yo no quiero un yerno así, yo lo quiero que sepa hacer mucho con lo que sabe, ordenado, limpio, puntual, responsable, claro. Y en esa cultura inciden los papás, e incide la escuela, e incide mucho el ambiente comunitario. Ahora los medios de comunicación tienen un factor muy importante. Yo recuerdo en mi casa, mi mamá era la que controlaba qué entraba a la casa. Nadie será recordado por sus pensamientos secretos, ni por lo que quiso decir y hacer sin haberlo dicho y sin haberlo hecho. El hombre y la mujer valen por su acción, valen por la causa que sirven y valen por la huella que dejan en su tiempo. Entonces la pregunta es, oye, ¿qué huella puedo yo dejar? Entonces, para dejar una huella en tu tiempo, necesitas primero tener los saberes o los talentos para poderlo hacer. Ahí es donde aparece la educación como un elemento importante. El segundo es decir, tener la intención de hacerlo. Si tú quieres ser el mejor deportista, el mejor violinista, el mejor cantante, el mejor flechador, necesitas invertir 10,000 horas. Pero se requiere primero que tengas el talento. ¿Okay? Hay que identificar temprano, de niño prácticamente, que tienes talento musical, que tienes talento deportivo, o que otros tipos de talentos tienes. Luego después se requiere el apoyo del papá y la mamá. Yo cuando veo a un muchacho que toca excelentemente el piano, digo, detrás de ese muchacho hay como 10,000 horas mamás. Y vamos a tocar, y vamos, y el niño no quiere, y vamos. Como al niño que llevan a jugar fútbol americano. Al principio no quiere, no le gusta, ya está duro y dale. Y si tiene el talento, le va a gustar. Tercero, debe tener buenos mentores, buenos asesores, buenos profesores. Y cuarto, tener la perseverancia para esas 10,000 horas, sin duda. Y entonces, lo que mencionas de esa dualidad entre ser honesto o deshonesto, tú lo decides. Y tú tienes el talento y los saberes y los conocimientos y el expertise para dirigirte en esta dirección y en esta otra dirección. Que ayude a moverte en la dirección correcta. El ejemplo de los papás, sin duda. Para mí, mi papá y mi mamá fueron un extraordinario ejemplo para mí, punto. Ellos se sentían totalmente responsables de nosotros. Yo nunca me sentí desprotegido, nunca. Y además, mi papá me hizo responsable, trabajador, veraz, y yo veía que él se comportaba con esas características. Trabajador, honesto, veraz, responsable con nosotros, punto. Responsable siempre con nosotros. Un agricultor que no terminó primaria, pero nos educó con su ejemplo. Y mi mamá, un poco más educada que mi papá, no, pues ella nos apoyó. Mencionaba que yo, regresando del rancho en Saltillo, pues me puso un profesor de inglés. El apoyo familiar es muy, muy, muy importante, sin duda. Pero me llama la atención esto que dijo el orador en la graduación. Dejar un recuerdo como alguien que hizo algo bueno por los demás y no se la pasó de vago, ¿verdad? Exactamente. Mira, hay un libro muy interesante que se llama Empresas que Perduran. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para que la empresa perdure? Y me motivó a pensar en personas que perduran. ¿Cómo le hago para que una persona perdure? Entonces digo, claro, yo perduro a través de mis hijos, claro, de mis nietos, claro, de los alumnos que tuve y tendré, claro que también. Pero luego después me di cuenta que Shakespeare perduró a través de los libros que él escribió.
Y todos los que escriben libros perduran a través de los libros. ¿Okay? Los Tres Mosqueteros, 20 años después, el Vizconde de Bragelonne, etcétera. Entonces, hay un sinnúmero de libros en donde tú dices, yo puedo trascender de esa manera. Y curiosamente eso me motivó pues, a escribir en el periódico El Norte, que ya tengo 15, 16 años escribiendo ahí en el periódico, porque digo... Alejandro Dumas, el de los Tres Mosqueteros. Sí, claro, fue el primer libro que leí. Mire, yo también. Y ahí, Los Tres Mosqueteros, 20 años después, el Vizconde de Bragelonne, sí, claro, me encantaron esos libros. Sí, ¿por qué? Pero, ¿qué nos indujo en esa dirección? Nuestros papás. Yo veía a papá que leía y a mamá que leía, y además dejaban los libros por todos lados, esperando que con el ejemplo nosotros lo tomáramos. Y claro, nos gustaba leer. Entonces, y se rompió, pues se rompió. Nada de castigarnos. No, se rompió. Yo seguí el mismo ejemplo con mis hijos y le compré 3 enciclopedias. La primera, a los 2 años se la acabaron. ¿Por qué? Porque quiero que la use. No la quiero guardada ahí en el rincón. No, úsela. La segunda, a los 4 años, terminó. Y la siguiente es la que perdura. ¿Por qué? Pues porque ya le dieron el valor que merecen esos libros, punto. Porque el objetivo no es tener el libro guardado, no. El objetivo es que me vean a mí leyendo. Pues que es a través del ejemplo. Es el espejo de aprendizaje. Nosotros somos el espejo de aprendizaje de nuestros hijos. Y muchos de los hábitos que tienen son los que pues nosotros se los pasamos de una manera o de otra. Y por eso para mí la escuela para padres es tan importante. Porque tú y yo hemos hecho lo que estamos haciendo porque pasamos por primaria, secundaria, bachillerato, profesional y posgrado. Pero para ser papá, no, pues no. Lo único que sí acepto. ¿Y cómo me entrenaron? Y es una de las tareas más importantes que tiene uno. Es la responsabilidad que adquiere uno al tener el hijo. Entonces, ¿le parece necesario que haya una escuela para padres? Definitivamente. ¿Y a quién le tocaría? Pues le toca primero al sistema educativo, le toca a las iglesias y le toca a las organizaciones civiles. De hecho, aquí en Monterrey, con mi esposa y otro grupo de señoras, iniciamos un programa que se llama Enlace en la comunidad de Encuentro. Y entonces lo que se hizo se generó un diplomado para escuela de padres. Y se dio a los profesores de primaria aquí en Nuevo León porque dijimos, a través de ellos se pueden generar escuelas para padres en las escuelas. Esto fue Dejando Huella, una producción del Consejo Estatal de Valores de Nuevo León. Nos vemos en la próxima y seguimos platicando. Claro, con mucho gusto. Muchas gracias.